El mundialmente famoso clarividente Arthur Ford pronunció en cierta ocasión unas palabras tan impactantes que muchos quedaron asombrados, luchando por comprender cómo una persona racional podía hacer semejante afirmación. Sus palabras exactas fueron: la experiencia cercana a la muerte que viví fue una de las aventuras más significativas de mi vida. Por supuesto, nunca desearía que nadie pasara por algo así solamente por entretenimiento, y ciertamente no abogo por acelerar el final de la existencia terrenal de nadie. Todos deberían vivir el mayor tiempo posible. Sin embargo, tampoco hay razón para un temor histérico ante el final de nuestra existencia mortal. Mi propia experiencia cercana a la muerte fue la prueba más vívida de la inmortalidad espiritual de la humanidad. Es una cosa oír hablar del más allá a otras personas, incluso a aquellas que afirman haber regresado de allí, y algo muy distinto experimentarlo uno mismo en ese espacio de otro mundo. Antes de este episodio, Arthur Ford ya había sido un investigador activo de fenómenos similares y había ganado reputación como un notable psíquico, médium y clarividente. Los investigadores que estudiaron sus actividades confirmaron que, en efecto, parecía poseer dones sobrenaturales extraordinarios. En cuanto al propio Arthur Ford, él relató que su fascinación por el misterio de la vida después de la muerte comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando sirvió en el ejército francés. Fue la primera vez que empezó a presentir cuáles de sus camaradas pronto serían incluidos entre los caídos en batalla. Increíblemente, sus presentimientos no solo se cumplían cada vez, sino que además seguían el orden exacto que él había descrito. Después de la guerra, Arthur Ford se dedicó a investigar una amplia gama de fenómenos psíquicos y, según contó, incluso viajó a la India. Allí estudió técnicas secretas de proyección astral bajo la guía del famoso gurú Swami Paramahansa Yogananda. Este camino lo llevó a convertirse en un psíquico y médium profesional, y en 1924 emprendió una gira por los estados de Nueva Inglaterra. Sus presentaciones causaban sensación invariablemente, y corrían rumores de que podía leer la mente. La gente se sentía especialmente intrigada por su interés en la vida después de la muerte, un interés que se intensificó aún más cuando cayó gravemente enfermo, al punto de que los médicos reconocieron que dudaban de que sobreviviera. Le aconsejaron que pusiera sus asuntos en orden y, por amargo que fuera, se preparara para el final. A pesar del sombrío pronóstico, Arthur Ford decidió luchar hasta el último instante. Sin embargo, según confesó, mientras estaba en el hospital, hubo noches en las que casi no esperaba ver el amanecer. Así recordaba Ford ese periodo tan difícil: no dejaba de preguntarme por qué la muerte tardaba tanto en llegarme. Pero una noche, de pronto me di cuenta de que mi alma se había separado de mi cuerpo y estaba elevándose por encima de la cama en la que yacía. Vi mi cuerpo a la distancia y, para mi sorpresa, no me provocó ninguna emoción, ni miedo ni pesar. Me pareció como un viejo abrigo desgastado que simplemente había dejado de ser útil. Me despedí de él y comencé mi travesía al otro lado del límite de la existencia mortal. Arthur Ford contó que entonces empezó a volar por el espacio, y lo que más le asombró fue que, aun sin un cuerpo físico, seguía sintiéndose el mismo. Al poco tiempo, se encontró en un lugar pintoresco rodeado de montañas, donde la hierba verde estaba salpicada de flores y todo se hallaba bañado por una luz brillante. Allí vio a personas, incluyendo algunas que él creía muertas desde hacía tiempo, y a muchas otras a las que nunca había visto antes. Más adelante, el clarividente descubrió que en ese reino todas las relaciones entre individuos se determinan por una ley de la afinidad, que los atrae de la misma forma en que la gravedad actúa en nuestro propio mundo. Después de permanecer allí, de repente sintió que era arrastrado hacia una caída en picado que resultó ser su propio cuerpo. En el momento en que volvió a sentir el peso de su carne mortal, recobró la conciencia. Los médicos calificaron su regreso a la vida como un milagro,
sobre todo teniendo en cuenta que en realidad había estado en coma casi 2 semanas, y creían que el gran médium se iría para siempre sin volver en sí. Según Arthur Ford, esto no hizo sino confirmarle que nuestra verdadera esencia humana reside en un cuerpo espiritual, y que el alma es tan solo una huésped en este reino material. Arthur Ford mencionaba con frecuencia la antigua creencia de que los seres humanos poseemos 2 cuerpos, el material y el metafísico. En distintas tradiciones, este último recibe diversos nombres, pero su naturaleza esencial permanece igual, está estrechamente ligado a nuestra vida espiritual. Lo más interesante es que, cuanto más avanza la ciencia, más evidencias innegables encontramos que respaldan estas ideas. Ford estaba convencido de que el cuerpo espiritual se compone de energía psíquica pura, y su sola existencia da testimonio de la realidad de nuestra inmortalidad. En otras palabras, la vida continúa después de la muerte, solo que en una forma diferente. Además, el clarividente afirmaba que este cuerpo espiritual a veces puede observarse de manera directa. Documentó ejemplos de tales fenómenos en sus escritos. Uno de esos casos ocurrió en un barco llamado el Julia Hawk. Cierto día, la goleta partió de la costa y navegó hacia el oeste por aguas del norte. El primer oficial entró en el camarote del capitán para hacer los cálculos necesarios. Al terminar, leyó en voz alta el rumbo óptimo, sin darse cuenta de que el capitán ya se había marchado. Al no recibir respuesta, se dio la vuelta y notó una figura extraña sentada en la silla del capitán, alguien de aspecto desconocido. Al principio, el oficial pensó que podía ser una alucinación, pues nadie a bordo correspondía a esa descripción. Sobresaltado, salió corriendo a buscar al capitán, pero cuando regresaron, el extraño había desaparecido. Un registro exhaustivo del barco no arrojó ningún resultado. Inicialmente, esto pudo haberse atribuido a la mente sobrecargada, de no ser por un hecho asombroso y bastante inquietante que impactó incluso a los marineros más curtidos. Junto a la carta de navegación, el capitán descubrió que en la pizarra donde anotaba el rumbo del barco, había aparecido una nueva inscripción, completamente distinta a lo que él había escrito antes. Las misteriosas palabras decían, viren al noroeste. Sobrecogido por este suceso inquietante, el capitán decidió seguir ese curso, y resultó ser la elección correcta. Solo unas horas más tarde, navegando en esa dirección, encontraron un bote salvavidas atrapado firmemente en el hielo. De pie sobre la embarcación varada, se hallaba un hombre que lucía exactamente igual al extraño que el primer oficial había visto en el camarote. Tras varias preguntas, el hombre rescatado admitió que unas horas antes se había quedado dormido y no recordaba nada de sus sueños. Sin embargo, cuando subió a la goleta, sintió que todo le resultaba extrañamente familiar, a pesar de que nunca antes había pisado ese barco. Arthur Ford destacó que el fenómeno de la proyección del cuerpo espiritual, en el que una misma persona se ve simultáneamente en lugares distintos, se conoce desde la antigüedad. Incluso en nuestros días, los médicos que presencian la partida de pacientes a veces se topan con estos episodios. A menudo, el cuerpo espiritual se manifiesta precisamente cuando la persona se encuentra entre la vida y la muerte, como en una enfermedad grave, en coma o al borde mismo de fallecer. Los soldados que han combatido en el frente también relatan experiencias similares. En su libro El hombre no puede morir, Arthur Ford incluyó la historia de un soldado del ejército británico que fue herido en combate. El soldado contó que, en el instante de la herida, de repente vio cómo su propio cuerpo se separaba de él. Fue una experiencia peculiar, seguía ahí, sintiéndose vivo, pero sin su cuerpo, o mejor dicho, sin su envoltura física. Aunque aterrador, también le provocó una sensación de libertad indescriptible y ligereza.
Arthur Ford subrayaba que el cuerpo físico no es más que un atuendo, aunque uno complejo, que alberga temporalmente nuestro ser. Nuestra verdadera existencia continúa en un cuerpo espiritual después de la muerte, y ese elemento es lo primordial. Ford comentaba que ciertos científicos creen que el aura, que a veces puede detectarse por medios técnicos, es esencialmente una emanación de nuestro cuerpo espiritual. Los clarividentes capaces de verla la describen como un cúmulo de luces multicolores, y en ocasiones, el brillo del aura puede ser tan intenso que aparece en fotografías. Ford también afirmaba que nuestro universo físico no es el único plano de existencia. Cuando lo contemplamos e imaginamos estar viendo la totalidad de la creación, estamos profundamente equivocados. Según Arthur Ford, todas las formas de energía están en última instancia interconectadas, y cuando una persona muere, el cuerpo físico se devuelve a este mundo material. Sin embargo, nuestra auténtica esencia prosigue su camino hacia los reinos que denominamos más allá. Por lo tanto, la pregunta real no es si existe vida después de la muerte, sino qué forma adopta cuando continúa. Compartan en los comentarios si ustedes o alguien que conozcan ha experimentado fenómenos de este tipo. Y no olviden darle me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuevos e interesantes videos. Deseándoles a todos muchos más años de salud y felicidad. Queridos amigos, gracias por mirar hasta el final. Si estos descubrimientos sobre las experiencias extraordinarias de Arthur Ford y los misterios del más allá despertaron su curiosidad, por favor suscríbanse al canal. Juntos, continuaremos profundizando en preguntas trascendentales sobre la naturaleza de la existencia. Nunca es tarde para descubrir nuevas perspectivas y explorar reinos ocultos del conocimiento, así que únanse, compartan sus impresiones y descubramos más de lo desconocido, codo con codo.